de que la hemoglobina podría aumentar su transporte hasta 8 veces, podríamos teóricamente encontrar pacientes con hemoglobinas de 2, la octava parte. En la práctica médica no se logra ver a veces eso, pero se logra ver pacientes que tienen 3 o 4 gramos de hemoglobina, hemoglobinas muy bajas, que dan pocos síntomas. Y ahí viene la otra parte de la medalla. ¿Por qué un paciente puede vivir con valores tan bajos de hemoglobina y no dar síntomas? Porque también hay que hablar de la excepción. Porque la instalación de la anemia ha sido lenta y ha permitido actuar a estos mecanismos compensadores que he mencionado al comienzo. Entonces, podemos tener pacientes con síndrome anémico, con un cuadro muy característico, y podremos tener pacientes con anemias muy bajas, llamativas y que se han compensado y que no dan muchos síntomas. Siguiendo con la clase del recuerdo fisiológico, el otro factor involucrado en el aporte de oxígeno es con qué velocidad tú expongas a la hemoglobina a los tejidos. Y eso es aparato cardiovascular, circulación, ¿no? Perfusión. En otras palabras, la anemia o síndrome anémico va a dar manifestaciones prominentes del aparato cardiovascular, ¿no? Pero para complicar más las cosas, un paciente puede tener pérdida de volumen y estar en shock hipovolémico. Ustedes van a hacer teoría ya en estos días de shock, tipos de shock. Entonces, es un factor que contribuye también a esta hemostasia, a este equilibrio. Por eso mismo, los pacientes con síndrome anémico tienen manifestaciones marcadas del aparato cardiovascular. Ahora, el síndrome anémico es interesante, antes de entrar a la diapositiva, si se quiere, porque nosotros tenemos que estar preparados. Ustedes están comenzando a hacer lo que es el interrogatorio, el examen físico preferencial y regional, pero desde ahora tienen que comenzar a ordenarse, porque la anemia como síndrome es explicada por múltiples enfermedades, desde una insuficiencia renal crónica, una enfermedad propia de la médula ósea, exposición a sustancias tóxicas, alcohol, enfermedades reumatológicas o cáncer. Entonces, tenemos que ser pacientes y cuidadosos para interrogar. Si yo hiciera una definición, como le dije, en base a parámetros de laboratorio, repetiría lo que dije, ¿no? A tales valores se le dice hemoglobina normal y a tales valores se le llama anemia. Pero a nosotros nos interesa más que se les quede el concepto que está acá, que es reducción de la capacidad transportadora de la sangre por debajo de las cifras normales. Y esa reducción es por anormalidad en el número absoluto, hematocrito, hemoglobina, ¿no? O por la cualidad de los eritrocitos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros interroguemos, tenemos que comenzar, como está en la diapositiva, haciendo un interrogatorio prolijo. Esto no es todo, siempre yo lo repito a los alumnos, esta es una base para comenzar. Por ejemplo, un paciente que tenga antecedentes de enfermedad úlceropéptica. El paciente puede venir con melena, sangrado proveniente del tracto digestivo, pero puede ser que no tenga melena, que tenga úlceras pequeñas y que sangre muy poco y me anemice. O una insuficiencia renal crónica avanzada en las cuales no hay eritropoyetina y el paciente llega con anemia severa. O la artritis reumatoide, como está acá. Entonces, como ven, el espectro es amplio, pero tengo que interrogar. Se ha visto que los pacientes de raza negra tienen también alteraciones en la composición de la hemoglobina, ¿no? Hay las hemoglobinas con alteraciones en la estructura como hemoglobina CS, talasemia, la drepanocitosis, que terminan produciendo hemólisis. Entonces hay que estar pendiente pensando. Uso de medicamentos. Esta lista es mucho más amplia, pero por nombrar medicamentos que están
deben estar en su cabeza. Metildopa, un antihipertensivo asociado a anemia hemolítica, ¿no? Hay múltiples fármacos. A veces uno en la práctica se ve que investiga una anemia hemolítica y hay que investigar múltiples fármacos y ver cuál tiene más frecuencia de producir hemólisis, por ejemplo, como una reacción autoinmune. Alcohol, los famosos antiinflamatorios no esteroideos, usados indiscriminadamente porque la venta es libre a nivel de farmacias, ¿no? Y se usan como analgésicos, como antiinflamatorios, sin ningún tipo de control y prescripción. Dañan la médula renal, dan una forma de insuficiencia renal aguda y pueden producir inclusive supresión de la médula ósea. Tenemos que averiguar por historia de transfusiones sanguíneas, es parte de nuestro interrogatorio. De repente el paciente nos dice, sí, de joven tuve anemia, de joven me transfundieron tantos paquetes, etcétera, etcétera, ¿no? Enfermedad hepática por consumo de alcohol, por excesivo, ¿no? O dato conocido que tenga cirrosis, pacientes que tienen anemia, generalmente una anemia macrocítica. Ahora no nos interesa mucho eso porque ese es laboratorio, lo van a hacer en medicina interna. En nuestro país todavía hay zonas endémicas donde pueden haber enfermedades infecciosas. Para mencionar dos nada más, paludismo o malaria. Hay muchas zonas del país que tienen paludismo o malaria en forma ya endémica, que cada cierto tiempo cuando se deterioran las condiciones sanitarias se hacen epidémicas, ¿no? Por ejemplo, la selva norte, la Amazonía, malaria, paludismo, dengue, todos transmitidos por vectores infecciosos, ¿correcto? Ustedes están enterados. No olvidar el trabajo. Hay mucha gente, hay mucho trabajo informal, por ejemplo, trabajadores de pinturas que no tienen las medidas de seguridad. Esos que trabajan con pintura, con baterías, están expuestos a esos humos que son tóxicos y se han visto que dan depresión directa de la médula ósea. El síndrome se llama síndrome mielodisplásico, ¿no? Y es un paciente que puede venir en tus manos con una pancitopenia. ¿Y cómo se manifiesta semiológicamente? Por ejemplo, tiene estigmas de sangrado por baja de plaquetas. Está pálido, disneico, qué sé yo, con astenia por la anemia. Y puede tener infecciones concurrentes porque tiene baja de defensas. Es una pancitopenia. Todas las series están comprometidas. No es infrecuente. Por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, en Ica, el departamento de Ica es un departamento que tiene una gran agroindustria. Es uno de los pocos departamentos que tiene 100% de población económica empleada. Ahí no hay subempleo, porque trabajan las 24 horas para producir las frutas de exportación. Una de las labores que hacen es fumigar, ¿no? Para que no haya la mosca en la fruta. Epidémicamente en el hospital, porque es un hospital de referencia, pacientes con diferentes tipos de leucemia. Bolsón, Ica, ¿no? Años trabajando con los pesticidas, con los fertilizantes, qué sé yo, químicos. Leucemia en Ica. Y ahora se está viendo más en donde está desarrollándose la agroindustria. Pacientes de Piura, Trujillo, donde hay agricultura intensiva. Estado nutricional, ya lo dijimos. Paciente cirrótico con hepatopatía crónica puede hacer anemia, ¿no? Consumo de alcohol. Desnutrición, no olvidemos que también una anemia puede ser carencial. Está en boga las famosas dietas, no sé, creo que le llaman homeópatas, naturales, mucha gente vegetariana, ¿no? Veganos le dicen, que no comen, por ejemplo, carnes rojas. Todo exceso es malo. O sea, si vas a comer todos los días bistec, carne, vas a hacer de repente nefropatía por ácido úrico, gota, pero si dejas de comer, no vas a recibir calcio y hierro. Entonces, los dos extremos son malos y ocurre porque hay gente que viene emanciada, bajada de peso porque hace una dieta estricta, ¿no? Entonces, todo hay que interrogar. La siguiente. Pero como les hablaba, y volvía un poquito, otra vez retrocedía a la parte de la compensación, para ver los síntomas.
Yo les decía que la anemia podía dar pocos síntomas si era crónica, lenta y daba lugar a los mecanismos de compensación. Claro, los mecanismos de compensación primero son moleculares, lo que hablamos de la curva de disociación, el linfosfoglicerato. Pero después, ante la disminución del aporte de oxígeno, hay que corregir y hay que darle el aporte a los llamados órganos nobles, ¿no? Que en realidad son los órganos que más sufren por la baja de presión, hipotensión, por la mala perfusión, que es presión con adecuado volumen, y por último sufren a la isquemia, volumen bajo, que puede terminar en un infarto. Eso ustedes lo saben por patología. ¿Y cuáles son esos órganos, entre comillas, nobles? Encéfalo se lleva 1500 mililitros por minuto de débito cardíaco. Corazón, algo similar, 1200, ¿no? Entre los dos nomás se llevan el 50%. O sea, yo tengo que asegurar el aporte a encéfalo porque si no habría infarto cerebral, y el aporte al corazón porque si no habría infarto de miocardio. Entonces, cuando tenemos anemia, un mecanismo de compensación sería redistribuir el flujo sanguíneo. Entonces, si no necesito tanto en el lecho esplácnico, vísceras o riñón, lo tengo que desviar hacia el corazón, repito, y el encéfalo. Tampoco lo necesito en piel, lo muevo de piel a esos órganos, por eso vemos palidez. Los que no pueden resistir, le repito, bien o se descompensan mucho, es el aparato cardiovascular. Entonces, el paciente con anemia nos manifiesta disnea, que no confundir con astenia, ¿no? Astenia es el término médico para el paciente que tiene muy poca vitalidad, energía, ¿no? Está, digamos, cansado, no quiere hacer nada. Astenia severa. Se ve también en las anemias, por supuesto que sí, pero disnea es la sensación de falta de aire, ¿no? Y la disnea, el aparato cardiovascular, en el intento de compensar la anemia, lo que hablamos al comienzo, aumenta el número de ciclos. En vez de tener 70 a 80 ciclos por minuto, 70 a 80 latidos para ustedes, o 70 a 80 pulsos, porque son iguales, ofrece 100 o 120. Y la taquicardia comienza a provocar disnea en el paciente. Peor aún, imagínate si es un paciente con mal estado cardiovascular previo o enfermedad. Porque si es sano tolerará mejor y se compensará mejor. Pero si tiene enfermedad de fondo, menos. Entonces, un paciente con anemia puede hacer lo que están ustedes y va progresando de disnea, por ejemplo, a grandes esfuerzos, después es medianos esfuerzos, después será en reposo, ¿no? O sea, toda la sintomatología te dice ahí, ICC, una insuficiencia cardíaca congestiva. Claro, puede acabar en una crisis de ese tipo, ¿no? Normalmente, como un adelanto simplemente, ¿no? Casi siempre la insuficiencia cardíaca congestiva es lo que se llama de gasto bajo o débito bajo. O sea, el débito cardíaco no llega a ser 5 litros porque tiene o infarto o una valvulopatía o tiene una restricción, una pericarditis. Entonces el gasto cardíaco no es 5.000, sino 3.000, 2.500. En estos casos la anemia es un caso especial como el hipertiroidismo. Es un estado hiperdinámico de más veces. Entonces hay gasto cardíaco alto, pulsos amplios. Soplo, si es que existe, será multifocal en el precordio, no es en un solo lugar, porque cuando es en un solo lugar probablemente sea un daño orgánico de la válvula que estás auscultando, multifocal, ¿no? Si la cosa empeora, ya no solamente es ICC, sino que ya está llegando a la oxigenación del mismo miocardio. Ustedes saben también por anatomía que la oxigenación del miocardio es en diástole y es una por perforantes, no son que atraviesan, sino perforantes. Al haber atrapamiento de las coronarias, hay también isquemia coronaria. Angina. Simula o es idéntico a una angina de pecho, porque es un dolor isquémico.
Por eso también la anemia tiene que ser corregida si hay síntomas, porque va a acabar en eso. Y por último, se infarta el paciente, ¿no? Lo que les decía, los pacientes van a tener pues debilidad, fatiga, ¿no? Astenia, cansancio, no hay actividad, ganas de hacer nada, ¿no? Es causa también de mal rendimiento académico, universitario, escolar. Ya ustedes que están en la universidad vayan chequeándose. El otra cosa es el hipotiroidismo. La hormona tiroidea es vital para las funciones mentales superiores. Cuando nos cuesta mucho más trabajo, dosaje de hormona tiroidea. Claro, con otro contexto, ¿no? Como dijo el doctor Herrera, su peso aumentado, sueño, cambios en la piel, pero también puede considerarse. Úlceras crónicas en los tobillos, más frecuentemente en enfermedad, en anemia por deficiencia de hierro. Ustedes están viviendo un nuevo Perú en los últimos 15 a 20 años, de repente los últimos 15 años, ya no se ve tanto, se sigue combatiendo la anemia infantil, lo han escuchado, hay programas del gobierno, pero ya no se ve tanto en la población general, por ejemplo, deficiencia de hierro, que era básicamente nutricional, falta de aporte, porque la condición económica del país ha mejorado bastante. Ya no lo vemos, se veía esas úlceras crónicas. La famosa pica o geofagia es tanto el déficit de hierro que el paciente busca, como dice, una sustancia alternativa o ingerirlo en otra forma. Por eso la pica o geofagia era comer pedacitos de tierra, ¿no? Buscando el mineral que falta en el cuerpo, que es el hierro. Pero como variantes hemos visto que a veces algunas personas decían que comían borrador, pedacitos de borrador o de corcho, ¿no? Porque eso es la variante de la pica, si se quiere, ¿no? Por deficiencia severa de hierro. La siguiente. En la parte de lo que corresponde a proteinuria, azoemia y edema de miembros inferiores se observa, ya está un poco explicado por lo que les dije al comienzo, la redistribución del flujo sanguíneo hace que se derive sangre del riñón. Si el riñón disminuye su aporte, el glomérulo lo sensa como una hipoperfusión, disminución de la tasa de filtrado glomerular y menor producción de orina. Por eso vemos en las anemias, azoemia es el término, ¿no? El aumento de urea y creatinina. Si el daño perpetúa puede dar proteinuria. Normalmente la membrana basal glomerular no filtra proteínas, proteinuria. Y edema en las partes inferiores, ¿no? Edema pretibial. La siguiente, por favor. Los síntomas neurológicos es lo que le decía, incapacidad para concentrarse, mal rendimiento académico, ¿no? Puede haber cefalea, zumbidos, vértigo. El caso específico de parestesias está referido a la deficiencia de la vitamina B12 y el ácido fólico, ¿no? Que dan una anemia que tiene constantes corpusculares, que eso es de laboratorio, no es ahora, pero bueno, grandes, o sea, anemia macrocítica, porque hay también anemias microcíticas, ¿no? Y, por supuesto, la hipoperfusión y la isquemia relativa del encéfalo dará compromiso de sensorio y hasta un síndrome confusional. O sea, todo ese es el cortejo sintomático que puede tener un paciente con anemia dependiendo cuánto tenga de hemoglobina, dependiendo en cuánto tiempo se haya producido la anemia y haya podido adaptarse, ¿no? La siguiente. Pero ahora pasamos, digamos, a la exploración física. ¿Por qué le pongo todo esto que es prácticamente todos los aparatos y sistemas? Por lo mismo que les dije al comienzo. Múltiples enfermedades causan anemia. Entonces, si yo me limitara a lo más común o traerles una foto, miren, vean ustedes la palidez que se examina fundamentalmente en las mucosas, en las conjuntivas, ¿no? Tomen la precaución de que si es de raza blanca no se va a ver anémico, hay que ver siempre las conjuntivas, las uñas, ¿no?
se quedarían ustedes en que el único síntoma que tenemos que curar es palidez, pero no es así. Y ahí les pongo las claves que son para el examen y para completar. Por ejemplo, ¿no? Porque ustedes tienen ahí, lo van a copiar. Un paciente puede tener, vamos a poner como si fuera una pregunta de examen, como un ejercicio. Un paciente trabajador del área de agricultura de 20 años, tiene 55 años y viene por baja de peso, cansancio, fatiga, disnea en las últimas semanas y ya no puede trabajar. Se objetiva, marcada palidez de piel y mucosas. Entonces yo digo, y mi paciente también tiene fiebre en las últimas 2 semanas, tiene dolor óseo y en los últimos días que eso lo trae a la emergencia, ha observado moretones en el cuerpo, ¿no? Al examen usted ha constatado linfoadenopatías en las cadenas cervicales y han hecho ustedes la clase de ganglios. Entonces yo les puedo preguntar, ¿cuál será el proceso patológico o fisiopatológico que esté explicando la anemia? O sea, ¿la anemia de qué tipo podrá ser? A ver, doctor, ¿cuál es su pedido? Usted. Un voluntario, ¿tu pedido? ¿Vale? Doctor Bracamonte. Así con esos datos, yo te digo, ¿cuál crees tú que haya sido la causa del paciente con este que estamos particular que estamos hablando? No hay que preguntar, una idea general, pues. Ya tiene el cuadro de casi de anemia, ¿no? Una infección. Está bien. A ver, doctora, usted que está acá, la doctora, al costado de tu compañera. Ella, sí. Ella. ¿Qué dices tú? ¿Infección? ¿Cuál podría ser la causa? ¿Ver? Así se aprende, así tenemos que intervenir. Es más dinámico. ¿Cuál sería para ti la causa general de la anemia? El doctor Bracamonte dice infección. Yo te digo de forma general, les ayudo. ¿Será que tiene pérdidas sanguíneas? ¿Será que tiene mala producción de la médula ósea? ¿O será que tiene hemólisis, se destruye muy rápido? ¿Cuál crees tú de esos 3 más que infección, digamos? ¿Ah? Hemólisis. Un último participante, la doctora de mi grupo. Ahí está, ella. ¿Cómo estás? Listo. ¿Qué dices tú? Una idea de los 3 productos, los 3 grandes mecanismos. ¿Cuál te parece con lo que hemos hablado? Si es pérdidas sanguíneas, si es hipoproducción de la médula ósea o si es hemólisis, se destruye muy rápido el glóbulo rojo. Hemólisis. Con lo que yo les he dicho, que es parte de nuestro examen físico, a mí se me hace más probable que sea una anemia por mala producción de la médula ósea. No produce lo suficiente. ¿No? No produce lo suficiente y ha dado la alteración de la serie roja, los síntomas de anemia. ¿Y cómo explico las petequias? ¿Por qué tiene moretones o equimosis? Estarán alteradas las plaquetas. Entonces ya no está alterada una, sino 2 series. Entonces, ¿para qué me sirve el dolor óseo? Para pensar en que la enfermedad debe ser infiltrativa de la médula ósea. Entonces yo tengo que palparle esternón, arcos costales, vértebras y ilíaco, ¿no? Los alerones, porque son las zonas de producción de sangre. Por eso es que mi examen de anemia no se limita, pues, a la palidez. En este caso que hemos hablado, más probable podría ser una anemia por hipoproducción. 2 puntos, infiltración o enfermedad de la médula ósea. Porque podría haber hipoproducción por falta de aportes, por falta de vitamina B12, por falta de ácido fólico o por fierro, ¿verdad? Y si tiene ictericia, está, con el perdón del doctor Jara, no está ictérico, sino lo veo medio amarillito y pálido, medio amarillento. Si ya es, ¿qué dice doctor usted? Si está medio amarillito, amarillo pálido, ¿qué mecanismo entraría en juego? ¿Hemólisis? Claro, es una posibilidad porque la destrucción de los glóbulos rojos va a dar lugar a finalmente biliverdina y bilirrubina no conjugada.
¿no? Y esa acumulación, si es masiva, va a dar de todas maneras, aunque la no conjugada no sale por la orina, ¿no? Pero el acúmulo de todas maneras va a dar algún tipo de pigmentación. ¿Se da cuenta? Linfadenopatías, procesos linfoproliferativos, ¿no? Glositis, lengua rosada, grande, papilada, casi siempre avitaminosis, ¿no? Hepatoesplenomegalia en enfermedades sistémicas, por ejemplo, linfomas, leucemias, aparte del dolor de huesos, aparte de la fiebre, aparte de los ganglios, ¿no? Soplos cardíacos, lo que les dije, ¿no? En forma general para todos, porque hay un estado hiperdinámico del corazón. Soplo cardíaco funcional, multifocal, de bajo grado nomás. Los soplos son del 1 al 6, este será pues 2 sobre 6 nada más. Edema, ya lo explicamos. Úlceras en tobillos, deficiencia de hierro. Covilonitia, una variante rara que tampoco no vemos hace años, pues no les traigo fotos porque es al perfil de la uña, viéndola de perfil, es una uña convexa, ¿no? Ligeramente convexa, ¿no? Curvadita hacia arriba, si se quiere. La covilonitia es como si fuera el perfil de una cuchara, en cucharón. También ya no la vemos. No les muestro fotos porque tampoco no se ve. De repente en los hospitales del Ministerio Público, porque es otro sector socioeconómico, que se sabe, de repente todavía se ven anemias ferropénicas, ¿no? Con covilonitia, pero nosotros ya no lo vemos mucho. Nosotros ya vemos las anemias tumorales, infiltrativas, leucemias. Tal vez también está sesgado porque todo es un hospital de referencia, ¿no? Ya no nos llega lo más, digamos, simple. La siguiente. Entonces, ya para ir terminando, yo tengo que saber lo que dice el adelanto. ¿Qué mecanismo patológico o etiopatogénico puede estar comprometido en producir la anemia? ¿El paciente ha sangrado antes o ahora? Por eso yo interrogo, señor, ¿nunca ha tenido usted melena? ¿Nunca ha tenido usted vómito borráceo? ¿Nunca ha tenido usted hemorragia digestiva baja, rectorragia? Le pregunto lo evidente, por si acaso, porque me puede dar el dato, ¿no es cierto? Y eso me está dando el dato de posibles pérdidas. Que no lo tenga no lo descarta, porque lamentablemente también puede haber pérdidas microscópicas que no se ven. Por eso se dio la famosa prueba de sangre oculta en heces o la prueba de Tevenon, ¿no? Para poder detectar pérdidas microscópicas. Hay evidencia de destrucción incrementada de los glóbulos rojos, o sea, los glóbulos rojos se destruyen antes de tiempo, hemólisis. Eso me podría orientar si tiene, por ejemplo, fiebre con la crisis hemolítica, artralgias, dolores de huesos con la crisis hemolítica, o de repente un vaso grande, porque el vaso es el órgano fisiológico en retirar los glóbulos rojos viejos, y si está haciendo una hiperfunción, puede estar crecido de tamaño, esplenomegalia, ¿no? Buscando en el examen físico. El mecanismo entonces de destrucción acelerada. Está la médula ósea deprimida, lo que hablamos, enfermedad por hipoproducción, ¿no? O está el paciente con deficiencia de hierro, la siguiente. Entonces, esos son los tres mecanismos principales, ¿no? Producción disminuida, destrucción incrementada y pérdida de glóbulos rojos. La siguiente. Entonces, volvemos a hacer unos pequeños recuerdos para poner ejemplos nada más, ¿no? El glóbulo rojo tiene más o menos una vida media de 100 a 120 días. Eso significa que cada día de 1% a 1.5 se tiene que ser recambiada fisiológicamente de los glóbulos rojos, de tal manera que en 100 o 120 días tenemos una nueva masa eritrocitaria. Esa es la fisiología humana. Si nosotros no logramos reemplazar ese 1% fisiológico, a la larga, en semanas, en meses o tal vez en años, dependiendo cuál es la noxa, estamos haciendo eritropoiesis efectiva, pero reducida. No cubre los requerimientos fisiológicos. Y terminaremos en síndrome anémico. De todas maneras, podemos apostarlo. Ahí están las posibles causas. Deficiencia de nutrientes.
no logra producir porque le falta nutrientes, fierro, folato, B12. No hay